Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Me presento. Soy Diego Sandoval, un estudiante que se critica la existencia, por así decirlo. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre un tema que me ha dejado pensativo últimamente, el cual es la relación iglesia-estado. Pero, ¿en qué consiste esta idea? ¿En qué consiste esta inquietud que tengo desde hace un poco tiempo? Pues así como lo expresé, hay una relación entre estos dos titanes que apoyan la sociedad. Claro, apoyan. Esta se ha estado viviendo desde ya varios cientos de años. No crean que se ha estado viviendo desde hace, yo que sé, 50 años, por así decirlo. No, eso está mal. Esto se ha vivido desde ya el año 1650 después de Cristo, que es la época en la que la iglesia comenzó a tener el poder absoluto sobre el pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que desde el año 1650 después de Cristo, esta relación iglesia-estado se ha comenzado a vivir en el pueblo. Pero ¿en qué afecta esto al pueblo? ¿En qué nos afecta a nosotros? Pues eso voy a responder junto con otras preguntas más adelante. Básicamente, la iglesia como tal ha sido la encargada de mantenernos en línea conforme a lo que el Estado quiere. ¿Sí? Vale. ¿A qué voy con esto? Pues que básicamente el Estado sabe que la iglesia está haciendo esto porque el Estado se lo pidió. Esto, ¿cómo lo ha logrado durante estos cientos de años? ¿Cómo ha logrado el Estado a, conformarla, hacer una unión con la iglesia para obtener el poder sobre el pueblo? Pues, primero que todo hay que hablar sobre esto, ¿sí? La primera iglesia que se tiene evidencia de existencia fue construida en el año 70 después de Cristo. Esto por parte de los primeros discípulos de Jesucristo, la cual se encontró en una cueva, ¿sí? Bueno, y la primera forma de régimen político, también conocido llamado Estado, como los reyes, emprendedores, sultanes, etcétera, ya sea dependiendo de la época, fue creado en el año 350 después de Cristo. Hay una notable diferencia entre la creación de ambos aspectos, por así decirlo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa con este agregado? ¿Qué pasó después de que se crearon ambas partes para la sociedad? Lo que pasó fue que, como era de esperarse, dichas personas con el poder del Estado, poder político también, no les agradaba la idea de pensar que hubiera un ser con mayor poder sobre el pueblo, además de ellos, claro está. ¿Y qué fue lo que hicieron como para detener ese poder de ese ser supremo? Lo que, lo que más se le facilitó hacer fue crear una propia iglesia, la cual expresara los ideales que, que el Estado tenía, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el Estado para quitar de en medio ese poder de la iglesia
de ese entonces. Lo que hicieron básicamente fue crear su propia iglesia. ¿Sí? ¿Cuál iglesia crearon? Básicamente crearon la iglesia católica. Obviamente, esta iglesia no fue creada ni hace 10, 20, 30 años atrás. No, esta iglesia católica a la que me refiero fue creada en el año 1650 después de Cristo. Sí, fue construida 1580 años después de la cristiana, de la primera que se tiene evidencia que fue creada en ese entonces, por parte de los seguidores de Jesucristo. Eso como primer argumento. Segundo, el motivo de esta gran acción fue que si la política tenía bajo su control al pueblo, prácticamente podrían hacer lo que ellos quisieran. Pero se estarán preguntando en este punto del video, ¿qué puede o qué gana la Iglesia Católica haciendo estas acciones? Fácil y básicamente la Iglesia Católica gana el mismo derecho que tendría la política. ¿A qué me refiero con esto? Hacer lo que ellos quieran sin que les reprochen nada, al menos por parte del pueblo. Bueno, eso sí, la única condición que tenía la política, entre comillas, de ese entonces era que lo que uno haga no puede ser interferido por el otro. Por ejemplo, dando un ejemplo para la actualidad, la política no puede hacer campaña para que más personas vayan a la iglesia a confesarse o solo a ir a la misa. ¿Sí? Y la iglesia no puede decir por cuál candidato tienen que votar las personas del pueblo. Bueno, eso como segundo argumento. Tercer argumento. Algunos podrían afirmar que estos dos aspectos no poseen algún tipo de relación y tal vez puedan tener razón, pero no del todo. Eso hay que aclararlo. Porque puede que hoy en día no haya ninguna relación así como dicen, o al menos no tan activa como en la antigüedad. Pues no hay evidencias que digan lo contrario. Pero eso sí, llegó a tal punto la relación que tenían en la antigüedad la iglesia y el Estado que ahora en la actualidad, si hacemos algún tipo de acción, actividad que tenga como agregado la economía o el dinero básicamente, pedimos protección divina. ¿Por qué lo hacemos? Porque básicamente ya tenemos inculcado en nuestro inconsciente que si tenemos en la actualidad una problemática con la economía, tenemos que acudir a la iglesia, a la salvación divina, a una ayuda sobrenatural, sobre un Dios que nos inculcó dicha iglesia. Tanto así que no sé si ustedes han vivido esta situación, pero al menos yo sí la he vivido. Dicha situación es que alguna que otra vez que salgo de mi casa con un poco de dinero para hacer un mandado, sea lo que sea, le pido a Dios para que me proteja de cualquier mal, ya sea un robo, un accidente, sea lo que sea. Le pido a Dios que me proteja desde que salgo a mi casa hasta que llego al lugar para hacer el mandado y hasta que vuelvo a mi casa. Le pido a Dios que me proteja. Pero, qué hay
eh, de problema en esto. No sé si ustedes ya lo han hecho como dije antes, pero la iglesia nos dice que siempre tenemos que pedirle ayuda a Dios y protección, sea cual sea el caso, sea donde sea que estemos, ya sea para la economía, la alimentación, el refugio, salud, etcétera. Generalmente tenemos que pedirle de todo a Dios. Bueno, estos serían mis tres argumentos de la relación que puedo ver con respecto a la con respecto política Estado Iglesia, ¿sí? Ya estas serían mis conclusiones. Primera, existió una relación entre Estado e Iglesia desde 1650, el cual dio un gran golpe en el pueblo, tanto así que el Estado prácticamente tiene el poder absoluto sobre este. Segundo, el Estado logró su cometido creando a la Iglesia Católica, pues ésta esparció los ideales del Estado antiguo. Hay que recalcar esto, antiguo, no de la actualidad, a tal punto de que aún tiene el poder absoluto sobre nosotros. Tercero, fue tal el golpe de la Iglesia que a día de hoy hacemos alguna acción que implique el dinero por necesidad sentimos que tenemos que pedir protección divina. Cuarto, y ya para finalizar, tal vez a partir de la creación de la Constitución, de 1857, dicha relación no tuvo actividad, eh, tanta actividad en comparación a la de hace cientos de años atrás. Pero por culpa de esa actividad tan activa que hubo en la antigüedad, esa nos dejó un pensamiento inconsciente de lo que fue algún día dicha relación. ¿A qué voy con esto? Pues que las actividades que hacía la Iglesia Católica como favor hacia el Estado, pues básicamente fue para que éste primero tuviera el poder absoluto sobre el pueblo, y segundo, la problemática que conllevó esta esta que esta estas actividades nos dejó una marca en el inconsciente, que cada vez que hablamos sobre un problema que tenemos económico, hay que resaltar eso, económico, siempre buscamos la protección divina. Las, ya sea, como dije anteriormente en mi caso, que siempre que salgo de mi casa pido que me cuide Dios con la plata, que no me suceda ningún mal. Ya sea ese caso, o que le pidamos a Dios ayuda para que nos salga bien un negocio económico que tenemos previsto para un futuro, ¿sí? Ya sea que sea economista, de una transacción, de un pacto entre empresas, sea lo que sea. Cada uno de nosotros tenemos inculcado ese pensamiento de acudir a un ser divino para que el Estado siga teniendo el poder absoluto sobre nosotros. Ya sin mucho más que decir sobre este tema de la relación Estado-Iglesia, aquí me despido. Espero que les haya gustado este breve video, porque se me complicó bastante narrarlo y hacerlo. Y pues
sin mucho más que decir, espero que les haya gustado esta... ¿Esta qué? Esta reflexión que les hago sobre la actualidad que tenemos con el Estado y pues espero hacer un cambio sobre la sociedad. Muchas gracias y me despido hasta aquí.